Hola familia de Rima Community Church. Es un placer tenerte aquí de regreso ya que continuamos nuestra serie La Gran Historia de Dios, una serie donde hemos descubierto cómo Dios redime, restaura a su pueblo, una historia donde tú y yo somos parte. Hoy llegamos al tercer episodio de esta serie titulado Dios libera a su pueblo. Está basado en Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 20. Cuando tengas esa oportunidad de darle lectura, de subrayar alguno de los pasajes, te invito a que lo hagas, que lo estudies. El tema es poderoso. Dios libera a Israel y le da una nueva identidad. Eran esclavos y Dios los hace libres. Es lo que vamos a descubrir en este mensaje que vamos a hacer a continuación. Y quiero que mantengas una pregunta en tu corazón al escuchar este mensaje. ¿Estoy caminando como una persona libre, como una persona que tiene una identidad nueva en Dios, o estoy caminando como una persona que todavía tiene ataduras, como una persona que todavía está en prisión o en servidumbre como lo era el pueblo de Israel? Todos amamos una historia de libertad, todos amamos una historia donde hay un final feliz, donde hay libertad, donde había opresión y ahora somos libres o ahora son libres. Todos queremos ese final para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Y la historia de Éxodo es precisamente eso. Dios ve a su pueblo esclavizado en la tierra de Egipto, oye, escucha el clamor de su pueblo y manda a un libertador llamado Moisés, quien lo libera. Pero quiero que pongas atención, esto no es solo una historia antigua, esta es nuestra historia, es la historia donde nosotros nos podemos ver reflejados en el pueblo de Israel, quien estábamos muertos en delitos y pecados, esclavizados al pecado, y Dios nos ha hecho libres por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos ha dado libertad al darnos salvación. En los primeros 3 capítulos de Éxodo, Dios ve, escucha, y no solo escucha el clamor de su pueblo, sino que actúa, pone un plan en acción. Nada toma por sorpresa a Dios. En los primeros capítulos de Éxodo vemos cómo Israel crece en número. Los primeros capítulos nos relata cómo José había ya muerto, las tribus de Israel o de Jacob se encontraban en la tierra de Egipto, y al morir José, al morir toda esa descendencia, toda esa generación que estaba en Egipto en ese tiempo, ya no conocían quién era este pueblo. Ahora ellos lo habían esclavizado, ellos estaban haciendo trabajo porque pensaban que si dejaban que el pueblo de Israel solo estuviera allí o se multiplicara, ellos iban a tomar control de todo Egipto. Ellos entraban en pánico de que se pudieran multiplicar, porque es lo que estaban haciendo, se multiplicaban y se multiplicaban, y eran personas que que eran temerosos a Dios, miraban la fuerza de los hebreos, la fuerza de los israelitas. Recordemos cómo en los episodios pasados vemos cómo Dios promete a Abraham que iba a haber una descendencia de parte de él, que iba a crecer y que no la iba a poder contar, que era como las estrellas del cielo. Esto estaba ocurriendo ya con el pueblo de Israel. Ellos se encontraban en Egipto, en una tierra ajena a ellos, pero se encontraban creciendo, multiplicándose. Ahora son un pueblo en esclavitud, los ponen a hacer trabajos muy difíciles, y no solo con eso, sino que los querían controlar con latigazos, lo querían
ponían capataces, ponían soldados, personas que hacían que ellos hicieran estas tareas muy difíciles de hacer. Entonces, el enemigo siempre nos quiere tener controlados. El enemigo siempre nos está oprimiendo, quiere que estemos en esclavitud, en el pecado y que no nos movamos de allí. Esa era la tarea de estos capataces, de que no se movieran de allí. Y no solo eso, no querían que se multiplicaran. Entonces le dicen, ponen un decreto de que a todos los recién nacidos se mataran a los bebés, a los niños, varones que nacían. Si eran niñas podían vivir, pero si eran varones, las parteras hebreas tenían esta tarea de matar al niño porque ese era el decreto en ese tiempo. Querían impedir la descendencia, querían impedir el plan perfecto de Dios, ese pacto que le hizo a Abraham, que su descendencia iba a crecer. Yo no sé cuál es la promesa que has recibido de Dios, pero déjame decirte que aún cuando el enemigo te está diciendo que esa promesa no la vas a ver, que no vas a ver tu descendencia crecer como las estrellas, Dios te está diciendo, te estoy escuchando, aun cuando estás en opresión, aun cuando estás en un lugar extraño, en un lugar fuera de lo que tú pensabas, déjame decirte que yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios hace. Dios escucha a su pueblo, hay un plan y ese plan es manifestado por un niño que nace. Y la mamá de Moisés decide salvarlo, ponerlo en una canasta, ponerlo en el río. Él llega hacia los ojos de la hija de Faraón y allí podemos ver cómo él va a crecer en el palacio, él va a crecer en Egipto como un príncipe, él va a crecer con todos los honores y no solo eso, sino que su mamá iba a ser su nodriza, su mamá iba a ser quien lo iba a crear. Entonces Dios está en control de toda la situación y Moisés iba a crecer a ser príncipe, pero no solo eso, iba a regresar a sus raíces. El enemigo todavía estaba al acecho y sabemos muy bien la historia, sabemos que Moisés ve a alguien que está oprimiendo a su gente, a los hebreos, y mata a un Egipto por defender a los hebreos. Él se escapa, tiene miedo y se escapa al desierto y dura allí 40 años. Pero Dios no se olvida de su pueblo. En todo este transcurso del tiempo, todavía hay personas fieles a Dios quienes están clamando por libertad. Necesitamos seguir clamando por nuestras familias. Necesitamos seguir clamando por nuestra nación y saber que Dios está obrando, Dios está en control, Dios nos escucha. Y esta es una pregunta para ti. ¿Crees que Dios te escucha en medio de tu dolor, en medio de la enfermedad, en medio de tu depresión, en medio de tal vez un diagnóstico médico que te está quitando el sueño, que no sabes si vas a vivir en unos 6 meses? ¿Crees que Dios está en medio de tu dolor? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque como Moisés tengas temor o inseguridad? Debemos de hacernos esa pregunta y saber dónde estamos posicionados. En los siguientes pasajes o capítulos, en Éxodo 5 al 14, podemos ver cómo Moisés obedece y va ante Faraón. Dios tiene un plan, se le presenta a Moisés cuando él está en el desierto y se le presenta por medio de una zarza que estaba ardiendo. Podemos ver que en ese episodio tan conocido, Moisés ve una zarza que arde, ve una zarza que no se está consumiendo
y entiende que la presencia de Dios, Dios se le revela, él ve que es un lugar santo, se le dice que es un lugar santo, que se quite el calzado de sus pies, él obedece y puede recibir esa dirección de parte de Dios. Él tiene muchos impedimentos, según él, para mostrarse hacia Faraón, porque le dice, te voy a usar como libertador, tú vas a ir ante Faraón y vas a liberar a mi pueblo porque he escuchado su clamor, he visto su dolor, he visto sus lágrimas y necesito mandarte a ti porque tú conoces el camino, tú sabes hablar el lenguaje, tú sabes cómo presentarte hacia Faraón. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo voy a volver a ese lugar? Conoces el lugar, conoces el lenguaje, Dios te usará. Y es lo que hace con Moisés. A Moisés no se ve capacitado, le dice, no puedo regresar, maté a una persona, no, me van a perseguir, soy tardo para hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, voy a capacitar a tu hermano Aarón para que hable por ti, para que tú le digas lo que va a decir y él pueda en cierta forma interpretarte. Entonces Dios no le dice, mejor voy a enviar a Aarón y tú solo síguelo. No, le dice, te voy a seguir usando a ti, pero Aarón va a ir contigo para que él pueda ayudarte. Dios siempre nos da lo que necesitamos en ese momento. Cuando no nos sentimos capacitados, Dios nos capacita. Dios pone lo que necesitamos. El verte ese aceite en nuestra cabeza y sabe que Él nos va a usar. Y si no nos sentimos capacitados, habrá capacitación. Entonces Moisés obedece y va ante Faraón, pero las cosas no le son fáciles. Tal y como él pensaba, iba a haber algo que no lo dejara hacerlo, iba a haber una persona dura de corazón que iba a estar parada allí, y cuando Moisés hablara no iba a ser fácil. Entonces podemos ver, conocemos la historia y sabemos que iban a haber 10 plagas. Estas plagas significan cada deidad egipcia que porque necesitaba haber una victoria para el pueblo de Israel. Dios le da la victoria sobre cada deidad egipcia, sobre cada dios falso. Dios le da al pueblo de Israel esa victoria. Y cuando había la plaga de las moscas, de las ranas y tantas plagas, podemos ver que para sacarlos de allí, Faraón dice, está bien, te doy lo que tú quieras, vete de aquí, llévate a tu pueblo, pero también que ya no haya más plagas. Entonces él iba, pero el corazón de Faraón se endurecía y decía, no, vengan para atrás. Y eso ocurrió 10 veces, hasta que podemos ver que está el ángel de la muerte. Dios le dice a Moisés que el ángel de la muerte iba a pasar, iba a dar muerte al primogénito. Podemos ver que este es el mismo patrón que estaba siguiendo Faraón, pero ahora el ángel de la muerte iba a pasar. Necesitaban sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero sobre las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara y mirara ese símbolo o esa sangre que estaba en los postes de las puertas, iba a pasar sobre esa casa y no iba a tocar al primogénito. Podemos ver que eso es muy simbólico porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y no hay nada que nos pueda separar de ese amor que Dios tiene por su pueblo. Y eso es lo que pasó aquí. Podemos ver que esto fue una imagen profética de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado por ti y por mí.
Vemos en Éxodo 12:2 cómo Dios les da un nuevo comienzo, como les dice que este mes será el primero del año para ustedes. Eso se lo dice en Éxodo 12:2. Una nueva historia comienza para Israel y finalmente Dios abre el Mar Rojo. Vemos que sí, en uno de sus, en una de las veces que Faraón dice, llévate a tu pueblo, vete de aquí, él lo hace, se va, se lleva a su pueblo, y entonces cuando se arrepiente Faraón, su corazón es endurecido y va tras ellos, le dice a todos los soldados y todos los que trabajan para él, ve tras ellos y yo también voy a ir. Entonces vemos al pueblo de Israel que está acorralado, está enfrente del pueblo de Israel, está un mar que es como una cerca, ¿verdad? Está en un lugar sin salida, en un callejón sin salida, por así decirlo, y ahora el pueblo de Israel no sabe para dónde ir, pero Moisés recibe una palabra de parte de Dios que le dice, levanta tu vara, y cuando él lo hace en obediencia, el mar rojo se abre para que el pueblo de Israel pueda pasar y con pie seco pise el otro lado del mar. También puede ver cómo los carros de Faraón se hunden en el mar, porque después de que la última persona pasa, es cuando cierra el mar y todos los enemigos del pueblo de Israel son derrotados en ese mismo momento. Dios protege a su pueblo, Dios pone ese nuevo comienzo para ellos. Ahora ellos se encuentran en un lugar seguro, en un lugar donde están en victoria, en una posición de victoria. Pero esa posición de victoria la obtuvieron desde que ellos decidieron salir de allí y ser obedientes a Dios. El primer obstáculo les vino, 10 obstáculos ya le habían venido, pero este último obstáculo ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios. No sé en qué lugar te encuentras, si estás atravesando una plaga o tal vez estás atravesando un callejón sin salida. Déjame decirte que Dios va a abrir el camino, ese camino que no sabes cómo será abierto, pero Dios solo te dice, confía en mí, alza tus manos tal y como lo hizo Moisés en obediencia, y yo haré lo sobrenatural. Servimos a un Dios poderoso, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo de ayer y por los siglos. Y la aplicación que nos debemos de llevar en esta noche o en este tiempo que estamos escuchando este mensaje, confiamos en que Dios nos ha puesto en libertad, no solo del pecado, sino de nuestras inseguridades, también de nuestros miedos, de nuestra culpa y de nuestro pasado, porque muchas veces estamos ya libres, ya estamos en el otro lado de ese mar, pero seguimos llevando a Egipto con nosotros, seguimos llevando nuestras culpas, nuestras inseguridades, nuestros lamentos y tantas cosas, porque eso es lo que vamos a ver, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, pero se llevó a Egipto en su corazón, y necesitamos hacer una decisión de ser libres por completo. Punto número 3, Dios les da una nueva identidad. En Éxodo 15 a 19 al 20 podemos ver que después de la liberación, Dios lleva a su pueblo al monte Sinaí y allí les da una nueva identidad y hace un pacto con cada uno de ellos. Les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto lo encontramos en Éxodo 19:6. En otras palabras, Dios no solo sacó de Egipto a este pueblo, sino que los liberó y los formó en una nación que refleja su poder, una nación donde Él estaba al centro. Luego les entregó los 10 mandamientos, les dio
una guía para que ellos pudieran ser separados de todo lo demás, para que ellos pudieran vivir una vida en santidad. Y podemos ver que nosotros tenemos esa guía en nuestro corazón, sí, porque el Espíritu Santo nos guía, pero también la tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía y es lo que podemos seguir. Al darle los 10 mandamientos no les da unas reglas para seguir, sino que les da una guía para vivir como un pueblo redimido, como un pueblo en victoria. Y una pregunta para cada uno de nosotros: ¿estamos obedeciendo a Dios como alguien que ha sido liberado? ¿Vivimos en santidad, mostrando a Dios y a todos que le pertenecemos a Él? Esa es una pregunta que debemos de hacerla. El último punto: Dios va con ellos. Es importante, ¿verdad?, recalcar que Moisés no se iba a mover del lugar donde estaba si la presencia de Dios no iba a ir con ellos. Y eso es importante porque muchas veces nosotros queremos movernos del lugar donde estamos, hacer nuestra voluntad, pero debemos de pensar: Dios, estás con nosotros, Dios, tú vas a ir delante de nosotros. Y Moisés ora y le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso es admirable de Moisés, porque él reconoce que solo Dios puede darles ese poder. Solo Dios puede liberarlos, y si la presencia de Dios no va con ellos, entonces ellos se iban a perder y iba a ser mucho más peor. Dios le responde: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso saber que cuando Dios está con nosotros, Él no solo nos libera, Él no solo nos guía, sino que nos da descanso. Descanso para esas dificultades. Dios, la presencia de Dios, si está con nosotros, siempre nos dará descanso. Si tienes una decisión que estás tomando, que le estás pidiendo a Dios que te guíe, que te enseñe, si tú sientes la paz de Dios en tu corazón, es porque es la decisión correcta, la decisión donde Dios estará contigo, la decisión donde la presencia de Dios irá contigo y te llevará, tal y como lo hizo con Moisés, que lo llevó, estuvo con él, y podemos ver que la nube iba con ellos, guiándolos, y esa capa de fuego los alumbraba en la noche, porque su presencia siempre nos guía, su presencia siempre va delante de nosotros. Y en conclusión, Dios ve, escucha y actúa, libera, transforma y camina con nosotros. Dios estuvo con su pueblo, Dios sacó a su pueblo de esa esclavitud, vio cómo estaba su aflicción y tenía un plan. Solo necesitaban confiar. Y Dios nos hace lo mismo con nosotros. Nos ha dado libertad por medio de su Hijo Jesucristo y está con nosotros. Entonces yo te invito a que en esta noche hagas una oración juntamente conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra es viva. Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir cada corazón, cada persona que escuchó este mensaje, Señor, que pueda resonar en su corazón, que tú puedas, Señor, ayudarlos, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender los procesos en los que estamos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a caminar en libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y acompáñanos en el siguiente mensaje. Que el Señor te bendiga.